other reason I'm here today is to personally thank you. Algo muy misterioso se cocina y además muy peligroso que nos recuerda a enero de este año cuando estábamos al borde de la guerra que podría haber sido la tercera mundial. El día de hoy, en medio de la pandemia de coronavirus, algo misterioso se cocina, insisto. Movimientos de tropas y de armamento pesado muy extraños. Hay alerta total. De hecho, se reportan drones y aviones sobrevolando la capital. Estamos ante una actividad militar sin precedentes, solo registrada en 2003, cuando Estados Unidos invadió y atacó a Irak. ¿Qué se cocina? ¿Por qué los soldados de Estados Unidos se están moviendo tan rápido y de formas extrañas? Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde la zona con más sangre y conflictos en la historia, detrás de la razón. Imágenes como esta se captan en Irak. Muy extraños movimientos. Hay mucha actividad de las tropas de Estados Unidos. Dejan unas bases, llegan a otras, se llevan equipo, traen equipo, se mueven para uno y otro lado. Han abandonado al menos 3 bases, el campo aéreo Qayara, la base K1. La versión oficial es que han derrotado ahí al grupo terrorista Daesh. En una ceremonia entre las banderas estadounidenses e iraquíes, el ejército de Estados Unidos deja esa base en manos del ejército de Irak, quien le da la mano y agradece a los estadounidenses su lucha contra el terrorismo. Las tropas estadounidenses dejan así las bases pequeñas y se reagrupan en las más grandes, como Ain al-Assad, cerca de Bagdad. No obstante, el New York Times filtra un documento del Pentágono donde se ordena atacar a las fuerzas populares. El Pentágono ordenó a los comandantes militares que preparen un plan de combate en Irak para destruir un grupo de milicias que amenaza con más ataques a las tropas estadounidenses. New York Times. Estos son los misiles Patriot. Destruyen misiles enemigos. Su última versión destruye aviones y misiles de crucero. Llama la atención que varias baterías Patriot se han enviado a las bases estadounidenses que hasta hoy no tenían esa protección. Esta es la base Ain al-Assad, la misma que atacó Irán con misiles en venganza por el asesinato del teniente general Soleimani en enero pasado. Entonces no había misiles Patriot de defensa. Se espera además que en los próximos días lleguen más equipos, incluidos los sistemas CERRAM. Los CERRAM destruyen cohetes, bombas de mortero y proyectiles. Todo pareciera indicar que en las próximas horas atacarían a las fuerzas populares de Irak. Las fuerzas populares, también conocidas como Al-Hashad al-Shabi, han luchado contra los terroristas y se integraron hace unos años al ejército de Irak. Estados Unidos las acusa de estar atacando a sus soldados y de estar apoyadas por Irán. Las fuerzas populares dicen que están listas para pelear y que vigilan cada paso estadounidense dentro y fuera de Irak, pero explican que en realidad Estados Unidos está haciendo una guerra psicológica y que todos sus movimientos son para dar miedo. كذلك التكنولوجيا الحديثة أيضا بالتعامل مع بعض الأسلحة الأمريكية وغيرها ربما جعل الكتائب في دائرة الهدف دائما مركزة على القواعد الأمريكية وقبلها كانت هناك على القواعد داخل المدن وفرضنا عليهم الخروج من المدن العراقية. Las fuerzas populares de Irak explican que Donald Trump quiere distraer la atención de la mala gestión que ha hecho para contrarrestar el coronavirus en Estados Unidos. Desde Irán, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica advierte a Estados Unidos que cualquier error que cometa será el último. Al ver todos estos movimientos, el primer ministro de Irak ha advertido que cualquier movimiento de Estados Unidos sin la autorización del gobierno es una violación a la soberanía. Algunos reportes alertan que la estrategia puede incluso ser al revés, que Trump podría estar usando al coronavirus.
Es decir, mientras el mundo está distraído, nadie presta atención a una posible guerra en la región contra Irán. Muchísimas gracias, gracias al equipo detrás de La Razón y muchísimas gracias a usted. Mire, tocamos este tema porque a pesar del coronavirus y con el coronavirus, algo, como decía al principio, se está cocinando. Por eso vamos directamente, le vuelvo a agradecer a usted, gracias por todos los comentarios. Es que no puedo dejar de agradecerle porque siempre, pues hasta oraciones nos mandan para el equipo detrás de La Razón y para un servidor. Aquí estamos, no nos quedamos en casa, pero quien sí se quedó en casa es Axier, porque están en cuarentena, confinados también. Ángel, qué gusto. Tenemos esta noche a Axier Amo Izarra, periodista allá en España, usted lo conoce muy bien, y Ángel Horacio Molina, hace mucho que no nos veíamos, qué gusto saludarte, Ángel. Es un placer, como siempre, tenerlos aquí allá en Argentina. Comienzo contigo, Ángel. No sé si te gusta más Ángel Horacio, pero pues yo te digo Ángel porque así te conozco. Lo más urgente, Ángel, ¿por qué estamos viendo un movimiento intenso, extraño, alta actividad militar, la misma de 2003 cuando Estados Unidos atacó Irak? ¿Podría ser que Estados Unidos está aprovechando el coronavirus cuando está distraído el mundo para lanzar un ataque? Por favor. Creo que esto tiene efectivamente varias aristas para ser analizados. Sin duda, una de ellas es la necesidad de las fuerzas norteamericanas de hacer más eficiente su presencia en Irak, sin la voluntad ninguna de retirarse efectivamente. Nosotros, esto lo hemos señalado en muchas oportunidades, Estados Unidos tiene muchas formas de estar en Irak, más allá de la presencia militar. Hemos mencionado en otras oportunidades incluso la presencia de estos ejércitos privados, de los contratistas, que según las fuentes más cautas, 1 de cada 4 norteamericanos militares en Irak son precisamente miembros de estos ejércitos privados. Por lo tanto, creo que hay una primera necesidad norteamericana de reagrupar las fuerzas y de dotarla de una potencialidad letal a la hora no solamente de causar daño a sus enemigos en la región, sino también de blindarse de posibles represalias. Y por eso el traslado de las tropas, que hay que ser cauto, Estados Unidos no se está retirando, está simplemente reagrupándose. Por el otro lado, obviamente, tiene un escenario interno y las acciones norteamericanas siempre están vinculadas con la política interna norteamericana. En este caso, una situación muy complicada con relación al coronavirus y la necesidad de exacerbar el sentimiento patriótico. Siempre a Estados Unidos le viene muy bien esta carta nacionalista utilizada en fronteras tan lejanas como Oriente Medio para asusar. Y el tercer elemento me parece clave: Estados Unidos no está dispuesto a abandonar a sus aliados regionales. Y esos aliados regionales no solamente es Israel, sino también las monarquías árabes, que de ninguna manera van a permitir que una retirada gradual de Estados Unidos beneficie a su archienemigo, en este caso Irán, y los debilite frente a milicias populares organizadas ya dentro del Estado que ponen en cuestión lo hecho hasta ahora con respecto a la relación con los Estados Unidos. Me parece que en esos 3 grandes puntos tenemos que analizar las acciones de Estados Unidos y estar atentos, no descartar acciones militares contra las milicias de movilización popular. Me parece que esto va a ser decisivo en los próximos días, ver efectivamente cuánto de esta cuestión de guerra declamativa se traduce al campo de batalla. Bien. Axier, Estados Unidos está aprovechando, te pregunto, que el mundo está pues distraído para lanzar un ataque o es como dice la inteligencia de las fuerzas populares, que no habrá ataque, que solo es para dar miedo. Yo realmente, Roberto, bueno, estáis haciendo una gran labor. Antes de nada, quiero alabar vuestra función periodística desde el corazón de la noticia. Además, es una zona tremendamente caliente en el mundo. Pero bien, entrando en el tema, gracias. Yo no sé si es una tormenta, si es una cortina de humo, por ejemplo, en este caso, pero sí que es verdad que sería perfecta para Estados Unidos, para Donald Trump en particular, para hacer esos movimientos que está haciendo en estos momentos. Son evidentes y lo que sí que yo considero que en Estados Unidos ahora mismo lo que le interesa más tanto, y es una palabra que no hemos oído ni siquiera Ángel lo ha comentado, que es el miedo que tiene Donald Trump al fracaso, al decir que se tiene que replegar de Irak habiendo fracasado, ya que no ha conseguido, sus tropas de ocupación no han conseguido ni garantizar la paz, ni garantizar la democracia, ni siquiera garantizar la estabilidad en sus socios, es verdad, en sus prominentes socios, como puedan ser tanto por un lado Israel como por otro lado Arabia Saudí. Es más, yo creo que en este caso la crucial cuestión, importante cuestión, es el miedo que tiene Donald Trump
a salir de este Estado iraquí de un modo fracasado, como anteriormente fracasaron otros políticos estadounidenses en la guerra de Vietnam, en Corea o en otros conflictos en los que se han visto inmersos. Yo creo que realmente ahí es la cuestión de que Donald Trump no quiere que su legado se vea afectado. Si es que hay un legado que nos pueda dejar Donald Trump en la historia, que su legado pues se vea afectado por ese fracaso en el asunto iraquí, en este caso. Yo creo que a partir de ahí lo que quiere generar y lo que más le interesa a Donald Trump de su política exterior, como bien lo ha hecho además en muchísimas ocasiones y así se ha venido remarcando en diferentes portafolios que se han filtrado, otros que hemos descubierto y otros que, por cierto, hemos conocido a la luz por cuestiones de errores y también intereses, que es el tema de que Estados Unidos lo que le interesa es la gestión de la tensión, la fuerza, la tensión, tensionar todo lo que pueda a sus contrapartes para meterles ese miedo, y así es donde él saca el rédito político y también rédito, digamos, personal para Estados Unidos y sobre todo para Donald Trump, que en estos momentos se encuentra pues, en una cuerda floja, como otras veces, o además arrinconado ahí en el ring contra su gestión interna, su falta de cualificación y su falta de calificación, en este caso con el asunto de la pandemia del coronavirus. Y no me extraña que aprovechar el coronavirus para intentar sacar ese rédito por parte de la fuerza y por parte de las tropas. Y evidentemente, con el tema de los misiles lo estamos viendo clarísimamente, gestionar y tensionar. Sí, esa tensión, solo quiero hacer hincapié en ese punto que llama mucho la atención al análisis mundial. Axier, ya lo dijo Ángel, por eso te lo repito a ti, al ver que se están instalando misiles Patriot en la base Al-Assad, la que Irán atacó en enero cuando Estados Unidos no tenía la protección de los Patriot, parecería que ahora Estados Unidos espera que Irán también reaccione a algo atacando esa misma base, además de que retiró a sus soldados de las bases pequeñas donde no hay Patriot. A ver. Claro, pero es que muchísimas veces cuando tú buscas un conflicto mayor, no solo tienes que sentirte, o sea, ser atacado y sentirte atacado, sino muchas veces buscar, ¿no? Buscar esa chispa para que te ataquen. Yo no creo que en estos momentos que Estados Unidos, aunque argumente en este caso con los ataques ocurridos en enero, en contraposición con el asesinato de Soleimani, no creo que sea ahora mismo esa justificación. Y lo digo claramente, porque Estados Unidos no busca garantizar la estabilidad ni garantizar, por ejemplo, el sentido común y el bien común de sus soldados. No garantiza, en este caso, e insisto, no garantiza la defensa ni se va a guardar la presencia estadounidense de sus funcionarios, de su personal civil, de los militares, porque si realmente quisiera eso, el bien de su gente, obviamente lo que tendría que haber hecho es replegar esas fuerzas de ocupación, insisto, fuerzas de ocupación en territorio iraquí, como así se lo ordenó el Parlamento. Si realmente quiere proteger a su gente, lo que tendría que hacer es no instalar esos sistemas Patriot, que lo único que van a hacer es generar una tensión, agitar un avispero por tu propio capricho. Bien, a ver, Ángel, vamos a los daños. En el supuesto caso, solo en el supuesto caso que efectivamente, como se ha revelado en algunas fuentes de inteligencia, Estados Unidos sí ataque, ¿qué va a pasar si ataca? Si ataca a las milicias populares, va a ser interesante la respuesta de una fuerza militar que es mucho más amplia que simplemente los Kataib o Hezbollah, que es simplemente una fuerza mayoritaria. Recordemos, nosotros es un conjunto de organizaciones populares organizadas alrededor de la lucha contra Daesh, pero que a partir de los acontecimientos políticos en Irak se incorporan al Estado y mantienen una relación interesante de cierta autonomía, pero también respondiendo a las directivas del Estado iraquí, que tiene una serie de contradicciones inmensas. Quiero volver sobre un punto interesante que señaló Axier, me parece que es interesantísima su posición. Yo revería la idea del fracaso. Yo creo que buena parte de las intervenciones norteamericanas, y estoy hablando de Estados Unidos, pero simplemente como una de las potencias hegemónicas, en Oriente Medio, sobre todo a partir de los últimos acontecimientos desde Libia, esta parte tiene que ver con la desestructuración del Estado y la generación de espacios de caos. En ese sentido, tanto Irak como Afganistán han sido modelos exitosos, es decir, son estados absolutamente desarticulados, generando dos fronteras porosas a su principal enemigo, es decir, en este caso Irán. Le ha generado dos fronteras imposibles de controlar desde un actor tercero, es decir, no puede sentarse a negociar el control de las fronteras de manera efectiva
ni con Irak ni con Afganistán, precisamente por lo que generó las ocupaciones y las invasiones norteamericanas en estos estados. Por lo tanto, creo que el caos, y esto también de alguna manera lo insinuó Axier, tiene que ver con la política intervencionista, estas políticas neoimperiales que se han llevado a cabo en Oriente Medio. El caos es una de estas herramientas, por lo tanto el fracaso en este sentido es relativo. Sí me parece que sería absolutamente contraproducente pensar en un ataque a Irán. Si bien Estados Unidos moviliza el sentimiento nacionalista, recordemos nosotros que Irán tiene una larguísima historia de resistencia, no solamente frente a acciones de sanción económicas o de bloqueo, sino fundamentalmente también de resistencia armada, lo que sería una acción sumamente imprudente. Tiene que ver, y en esto también coincido con mi colega, con acciones orientadas a generar niveles de tensión en la región y operar fundamentalmente sobre medir hasta qué punto están en condiciones de responder los enemigos en la zona. Bien, muy importante los paradigmas, ¿verdad, Axier, y verdad, Ángel? Es decir, si el paradigma es generar estabilidad, democracia y protección al pueblo, pues entonces Estados Unidos fracasó, pero si el paradigma es generar caos y que siempre esté el caos ahí, bueno, pues entonces ya las cosas cambian. Vamos, explícame cómo entender, por un lado, Axier, que el gobierno de Irak advierte a Estados Unidos de una violación de la soberanía si hace cualquier ataque. Pero por otro lado, hoy mismo el ejército de Irak le da la mano al de Estados Unidos y le agradece la lucha contra el terrorismo que hace en su territorio. A ver. Creo que ahora mismo, además, todos somos conscientes de que Irak no es un Estado que piense por sí mismo. Tiene ciertas corrientes, ¿no? En este caso, de que parece que es soberano sobre su propio territorio, pero en estos casos pues nos da una de cal y otra de arena, y realmente vemos, son muy evidentes los hilos en estos casos que manejan ahora mismo la fisonomía de Irak, ¿no? Que parece una marioneta que pues bueno, que se maneja al antojo, una veleta que se maneja al antojo del viento que sopla desde Estados Unidos. Eso está clarísimo, aunque vemos que el Parlamento está fragmentado frente al gobierno. Ahora veremos a ver qué ocurre con la entrada de los nuevos líderes y veremos a ver qué pasa. Pero está claro que ahora mismo Irak no es un Estado soberano en sí mismo, y encima Estados Unidos así nos lo hace entender y lo deja en evidencia al resto del mundo, ¿no? Cómo le puede manejar, cómo puede imponer estos sistemas, estas baterías de misiles, cuando, por ejemplo, tanto el Parlamento como el gobierno dijeron que sí, que no, pero tampoco hay una gran claridad. En cambio, sí que ha sido muy claro desde el Ministerio de Exteriores iraquí, donde se ha dicho que Estados Unidos está incumpliendo, que está violando la soberanía iraquí, y que además pide que salgan ya las tropas, evidentemente. Pero yo recuerdo una cosa, y quería entrar también con lo que ha dicho antes Ángel Horacio, para que veamos una diferencia, ¿no? Por ejemplo, hablando de socios, Rusia en verano del 2019 rechazó la venta de los subsistemas S-400, los que son los sistemas homólogos, entre comillas, con los sistemas Patriot, rechazó vendérselos a Irán, que es un socio providente además de Rusia, por no generar más tensión y por el temor de que esa tensión de esa venta de esos 400 generaría un gran movimiento, ¿no? Una gran ruptura sísmica quizás dentro del Golfo Pérsico y por ende en toda la región. Esa es la capacidad de reacción que tiene Rusia frente a Estados Unidos, que siendo conscientes, y por cierto en aquella época Estados Unidos también estaba haciendo movilizaciones de tropas exactamente igual que ahora, también generada con el tema de los misiles, pero vemos como Rusia es consciente del mal que puede generar y Estados Unidos es consciente también del mal que puede generar. Bien, vamos a la parte práctica, Ángel. Estados Unidos acusa a las fuerzas populares de Irak de estar constantemente atacando con cohetes a las tropas y a las bases estadounidenses, incluso a la embajada de Estados Unidos. Las fuerzas populares dicen, yo no fui. ¿Cómo entender este nudo? Estados Unidos además dice que ha estado esperando a que el gobierno de Irak castigue a los milicianos y a las fuerzas populares que han lanzado cohetes a su embajada, a sus tropas y a sus bases, pero que el gobierno iraquí pues no ha hecho nada y que por eso Estados Unidos va a actuar. A ver. Sí, a ver, en primer lugar, como bien señala el colega, nosotros nos encontramos frente a un gobierno iraquí complejo en muchos sentidos, es decir, las fuerzas políticas que se dirimen, la representatividad política en Irak son absolutamente cambiantes, incluso en determinados momentos, en determinadas coyunturas. Es difícil establecer con claridad quién habla en representación del pueblo iraquí, sobre todo de sus instancias gubernamentales. Sí es interesante, y me detengo en este punto, la reacción de las milicias populares. Recordemos nosotros, las declaraciones de las milicias han sido claras, desvinculándose de los ataques para con Estados Unidos, pero Estados Unidos necesita permanentemente construir enemigos ideales. En este caso,
en Irak el enemigo ideal sin el Estado Islámico presente, así como encarnado en las fuerzas de estas milicias populares, que efectivamente generan un dolor de cabeza porque son actores que en términos políticos se despegan de estos otros espacios políticos que han negociado históricamente con Estados Unidos, por lo menos desde la ocupación a esta parte. Es decir, en términos políticos, sin duda es una amenaza para los Estados Unidos. En términos militares, Estados Unidos tiene que construir un enemigo perfecto y ese enemigo perfecto tiene que vincularlo con otro enemigo ideal que sigue siendo Irán. Por lo tanto, estas vinculaciones permanentes que incluso reproduce la misma prensa occidental con respecto a milicias pro-iraníes, ¿no? Esta es una estrategia utilizada ya desde el gobierno de Saddam Hussein para atacar a la comunidad chií, a las fuerzas populares que en este caso exceden incluso el espectro chiita, ¿no? Me parece que es interesante ver cómo se construyen los enemigos y de qué hay que dotarlos. Hay que dotarlos fundamentalmente de agresividad, y eso es lo que está haciendo Estados Unidos y Trump fundamentalmente con las fuerzas de movilización popular en Irak. Por eso te decía, Axier, un ataque a las fuerzas populares que ya son parte del ejército de Irak sería un acto de guerra contra Irak, ¿no? ¿Y qué leyes estarían violando? Porque no solo la ley internacional, sino la ley propia de Estados Unidos y la ley propia de Irak. Y el nudo paradójico de que por el otro lado el propio ejército de Irak le da la mano al ejército de Estados Unidos. Regresamos con ese punto, Axier. Claro, realmente lo que estamos ocurriendo, y como bien decía mi contraparte, es que encima estamos viendo que el ejército tampoco es una infraestructura que esté bien condensada y bien aglutinada. Estas fuerzas, estas facciones, realmente, si son atacadas, son muy difíciles porque realmente son fantasmas. No podemos tener una base establecida, no pueden tener un centro de mando, no pueden tener un centro de entrenamiento que se sepa y que se pueda ser atacado. Realmente son elementos dispersos que trabajan como células interconectadas y que en gran parte forman parte de este ejército iraquí, pero no son parte del ejército iraquí, no es el grueso del ejército iraquí, ni es un destacamento dentro del ejército iraquí, por eso es muy difícil atacarlos. Sí que obviamente que una vez que atacas al ejército iraquí, obviamente estás hablando de una declaración de guerra abierta, pero para que Estados Unidos ataque también necesita el apoyo de sus cámaras políticas y de representantes, y esto de momento Estados Unidos no lo tiene, por eso está intentando, dentro de la estrategia del caos, la otra estrategia que hay es la del victimismo, hacerse la víctima de sufrir un ataque o cualquier tema de cosas que puedan verse afectados sus propios soldados. Ya casi lo intentaron en enero, pero no salió bien porque Irán mantuvo la calma y mantuvo la responsabilidad. Veremos a ver lo que ocurre, pero está claro que está buscando una chispa para poder actuar en territorio iraquí y poder realmente establecerse en territorio iraquí con lo de las leyes. A Estados Unidos hace mucho tiempo ya que le sobran las leyes. Bien. Ya hablamos y ya me lo aclaraste, ese punto de la unidad de Irak, que bueno, pues más que unidad hay una gran diversidad de etnias y de intereses entre los propios iraquíes, que bueno, y que cuando no hay unidad en un país, pues entonces se mete cualquier cosa, ¿no? Hasta el virus. Yo quiero cerrar, Ángel, ya tenemos un minuto. No solo la Cancillería, sino que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán advierte a Estados Unidos que si hace cualquier movimiento contra intereses iraníes, será el último movimiento. Aparte de esta advertencia de devastación contra Estados Unidos, yo te pregunto, la pregunta es, ¿por qué hace esto Irán? ¿Siente que podría ser atacado? Incluso la Cancillería protestó por los misiles Patriot. Ángel. Sin duda, en este sentido lo hemos también visto cuando analizamos la situación en Afganistán. Estados Unidos ha operado en estos dos países sin dejar de mirar jamás cómo hostigar a la República Islámica, no solamente en términos directos de acciones tipo sanciones, tipo bloqueos, acciones militares en el Golfo, sino fundamentalmente de generar espacios de enorme inestabilidad que obliguen a la República Islámica a destinar recursos y acciones para proteger sus fronteras y en un estado de permanente tensión que obviamente genera un desgaste mayúsculo. Esto me parece que es parte de la estrategia orientada a ahogar a la República Islámica y me parece que hasta ahora el gobierno iraní ha sido sumamente cauto. Muchísimas gracias, les envío un gran abrazo a los dos y cuídense mucho de este coronavirus y sobre todo el virus de la información. Bueno, para eso están ustedes, para cuidarnos del virus de la información. Gracias, buenas noches. El coronavirus pues sigue mostrando con más fuerza las 1000 caras que los seres humanos tenemos, sobre todo las caras negativas, y que además ya conocemos, pero que no está de más tenerlas presente. Déjeme enumerarle algunas.
la agresividad, la violencia, el abuso, la deshonestidad, la apatía, la imposición, el desconocimiento, la falta de preparación, la pobreza de sentimientos, la ineptitud, la pereza, la cobardía, la impaciencia, la oscuridad del rumor y la certeza que da la ignorancia. Tengamos presentes todo esto para que ahora, en época de cuarentena, no solo se envíen memes, caricaturas, chistes y videos, que por cierto son muy buenos, es muy bueno el humor, pero que también se practique la actividad de la soledad. Goce usted la soledad para dar paso a la introspección y analice esta lista que le di, que no es exclusiva de los gobiernos, sino que está presente en todos nosotros. Vivimos el virus hoy, el virus de la igualdad. Buenas noches.